Buenos días, soy el doctor Aldair Alberto Hernández Hernández y como parte de la asignatura de inocuidad alimentaria, el día de hoy en esta sesión veremos el principio 4 y 5 del HACCP, los cuales son establecer procedimientos de monitoreo y medidas correctivas. Como ya hemos visto anteriormente en estas sesiones, en estas video sesiones, pues ya hemos establecido los tres puntos del HACCP. En este caso ya vimos cómo se realiza el análisis de peligro, determinar los puntos críticos de control y establecer los límites críticos. En esta sesión veremos el principio 4 y 5, ya que están íntimamente relacionados. Vamos a empezar con el principio número 4, que es establecer procedimientos de monitoreo. Como su nombre lo indica, pues nosotros debemos de monitorear los puntos críticos de control y esto va a ser esencial para el éxito de nuestro sistema HACCP. Se deben de establecer y utilizar procedimientos de seguimiento apropiados para que no se excedan los límites críticos y para establecer y llevar a cabo de manera efectiva el monitoreo se deben de responder las siguientes preguntas: ¿quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? Todas estas preguntas pues deben ser resueltas para que nosotros podamos llevar a cabo una tarea efectiva del monitoreo. Aquí pues tenemos algunos ejemplos. En este caso el monitoreo pues va a ser aplicado a nuestros puntos críticos de control. Ya aquí en la tabla nos describe dos ejemplos: la etapa del proceso, el peligro, la medida de control, el límite crítico, que pues es prácticamente el punto 3, y el monitoreo. El monitoreo pues va a describir básicamente el procedimiento, cómo lo vamos a hacer. Debe haber una frecuencia de este monitoreo, una persona responsable y una actividad de verificación, que eso pues lo vamos a ver posteriormente. Pero pues estos tres pasos de proceso, frecuencia y responsabilidad pues ayudan mucho a responder las preguntas anteriormente mencionadas. Nosotros debemos de establecer el método de monitoreo más adecuado para esos puntos críticos de control. Ahora, dentro de estos, bueno, algunos ejemplos de procedimiento de monitoreo incluyen el muestreo e inspección de materias primas, la comprobación y documentación de las temperaturas del producto, la comprobación de la temperatura y la humedad en las salas de almacenamiento en seco, la comprobación del control de inventario, comprobación de las cantidades de aditivos utilizadas para cada lote, el muestreo de productos para análisis bacteriano, la comprobación programada de pesos netos, la comprobación programada de las etiquetas utilizadas, la comprobación periódica de las especificaciones de control de procesos, la inspección visual de productos y equipos y la comprobación del mantenimiento del equipo. Todos estos son ejemplos de procedimientos de monitoreo y de nueva cuenta. Para establecer un procedimiento de monitoreo pues debemos de especificar cómo se va a hacer, cada cuándo se va a realizar esta actividad, quién es el responsable de llevar a cabo esta actividad y pues van a estar todo eso relacionados con los puntos críticos de control. El monitoreo se realiza con la finalidad de recolectar datos y posteriormente tener información para fundamentar las decisiones y tomar las acciones apropiadas. Hasta este punto nosotros hemos visto los tres principios del HACCP. Con el monitoreo nosotros vamos a generar información, vamos a obtener datos de que efectivamente nuestros puntos críticos de control sean correctos. A lo mejor en esta colecta de datos podemos quitar un punto de crítico de control o aparece otro nuevo que no habíamos contemplado, pero forzosamente tenemos que llevar a cabo estas actividades de monitoreo para ver si nuestro sistema HACCP funciona o no. El monitoreo proporciona una información temprana de que un proceso está perdiendo el control o está fuera de control. A partir de estos datos nosotros podemos determinar si pues hay algún problema con nuestro sistema HACCP y eso nos va a ayudar para el siguiente paso, que son las acciones correctivas. También el monitoreo puede ayudar a identificar la causa de un problema cuando se pierde el control. Esto pues es obvio. Nosotros cuando tenemos una pérdida de un control, pues el monitoreo nos va a indicar en qué etapa del proceso es donde se está perdiendo el control y cómo es que se está perdiendo. Entonces es importante llevar a cabo estas actividades de monitoreo. Ahora,
El seguimiento se puede realizar mediante observación o mediante medición de los puntos críticos de control. Entonces tenemos que el monitoreo pues puede llevarse de estas dos formas. ¿De qué depende? Depende de la infraestructura de la empresa. A veces pues no se cuentan con los equipos o nuestro proceso no es tan exigente que necesitamos forzosamente pues un equipo ahí que nos registre algún dato. Por lo que el monitoreo pues se puede llevar por observación, ya sea de manera cualitativa, verificando algunos parámetros como lo es el color, el sabor, o inclusive pues ver parámetros de medición y que ya son medidas cuantitativas como el pH, la temperatura, etcétera. Yo como experiencia personal, cuando trabajé en una empresa de productos para perro, ahí se hacían los famosos sobrecitos, los pouch. Estos sobrecitos, pues cada vez que salía el lote, pues yo tenía que tomar una muestra representativa y llevar una actividad de monitoreo que consistía en primeramente observar el color del producto, el olor del producto, obviamente el sabor no, porque pues, era comida para perro, pero esos eran parámetros que pues a simple vista uno los puede monitorear. Dentro de las mediciones pues lleva a cabo un análisis de pH para ver que el alimento pues cumplía con ese parámetro. Dentro de la industria, uno de los métodos de monitoreo más utilizados es la medición de la temperatura. Generalmente pues se utiliza un termómetro o la máquina con pantalla de computadora, pues te va indicando la temperatura de tu proceso y eso es algo que pues se está midiendo constantemente. Ahora, el monitoreo por observación es el medio más básico de recopilación de datos. Generalmente, eh, este, eh, bueno, se recomienda mucho el monitoreo por medición, debido a que da números imparciales. Pero ojo, a pesar de esto, el método por observación se sigue utilizando. Esto requiere un análisis manual por parte del observador y en muchos casos es una interpretación subjetiva, pero de nueva cuenta es algo importante a realizar. A veces nosotros tenemos equipos conectados en continuo que te van diciendo la temperatura de tu producto o el pH de tu producto, pero a pesar de que tú ya tienes un equipo que te está llevando a cabo esa lectura, de vez en cuando tienes que enviar a una persona que haga la verificación de esa lectura, porque a veces el equipo puede fallar por una mala calibración, por un apagón de energía, entonces a veces pues prescindimos, bueno, a veces es necesario pues la actividad humana, que haya una persona y revise que efectivamente la temperatura o algún parámetro se esté llevando de manera correcta. Por otro lado, el monitoreo por medición puede incluir cambios físicos, químicos o microbiológicos. Las medidas más comunes de este proceso son el tiempo, la temperatura y el pH. Sin embargo, para algunas materias primas se pueden utilizar pruebas rápidas, como pruebas químicas de toxinas, aditivos alimentarios, contaminantes y pruebas microbiológicas para coliformes, Escherichia coli, Salmonella y otros importantes. En este caso hay muchos instrumentos pues ya recientes que son kits rápidos en donde uno puede tomar su muestra y esos kits, si la muestra está contaminada, pues van a hacer un cambio de color. También ocurre lo mismo para los microorganismos. Ustedes colocan la muestra y pues va a haber algún vire, algún cambio que te va a indicar si pues hay presencia de ese patógeno. Estas son conocidas como PCR, son pruebas de PCR y en el caso de las sustancias químicas o toxinas, pues son las pruebas de ELISA. Yo me imagino que algunos de ustedes ya deben de estar familiarizados con estas técnicas. A veces se usan, a veces no, dependiendo de la infraestructura de la empresa. Si la empresa es grande, pues obviamente pues va a tener los recursos para disponer de este tipo de pruebas rápidas, pero si la empresa es mediana, es pequeña o es una microempresa, pues vamos a tener que recurrir pues a métodos más sencillos como la medición de la temperatura, el pH o el tiempo. Una vez que llevemos a cabo nuestras actividades de monitoreo, pues tenemos que llevar a cabo el registro de datos.
Se pueden utilizar varios procedimientos para registrar los datos de medición. La forma más fácil, más sencilla, es con una hoja de datos. Y las hojas de datos deben de registrar la información en un formato simple. Aquí ustedes están viendo una hoja de datos. La información que se tiene que llenar es muy sencilla. Solamente se hace pues el tiempo, cada determinado tiempo pues hay que tomar una lectura de la temperatura. En este caso, pues la temperatura se tiene que mantener en 181 grados Fahrenheit. A veces aquí se encuentra una desviación y pues una observación que se hizo en dado caso de que haya algún problema, alguna falla, pues hay que usar una observación y el responsable que llevó a cabo el procedimiento de monitoreo, la fecha, el día, la hora, inclusive algunos casos, también es necesario de colocar, ya que esto pues nos da un mejor control. De hecho, pues aquí tenemos el factor de la hora. Muy bien. Ahora, nuestros procedimientos de monitoreo a veces podemos encontrar desviaciones. Y una vez que encontremos estas desviaciones es necesario tomar medidas correctivas. Esto forma parte del plan HACCP. La acción correctiva se define como la acción a tomar cuando los resultados del monitoreo del punto crítico de control indican una pérdida del mismo. Cuando hay una pérdida de control, se deben tomar acciones correctivas para que el proceso vuelva a estar bajo control y se deben tomar las medidas apropiadas en el producto que se produjo mientras el proceso no estaba bajo control. Por ejemplo, pues el producto que salió fuera de control hay que tomar ciertas medidas como aislar y retener el producto para una evaluación de seguridad, desviar el producto o los ingredientes afectados a otra línea donde la desviación no se consideraría crítico, reprocesamiento, rechazo de materia prima o destrucción del producto. Esto va a depender del alimento que nosotros estemos preparando. En mi caso, que yo trabajé en una empresa para comida para perro, en algunas situaciones me tocó aislar y retener el producto durante una cuarentena. A veces los lotes se infestaban con ratas, pasaba muy pocas veces y el protocolo a seguir era aislar el producto, darle una cuarentena para ver si no se volvía a reinfestar. Si el producto cumplía con la cuarentena, pues se distribuía, iba al almacén para su distribución, o si volvía a reincidir en la plaga, pues simplemente se destruía. En algunos casos, como en la industria láctea, el producto puede ir a reprocesamiento. Si hay una mala pasteurización, tu proceso tuvo alguna desviación con la temperatura o el tiempo de trabajo, tú puedes reprocesar esa leche para que se vuelva a pasteurizar. Depende del producto, no todos los productos van a tener el mismo tratamiento. La acción correctiva tiene dos objetivos: identificar, corregir y eliminar la causa de la desviación. Tenemos que determinar el alcance del problema de modo que el producto no conforme pueda identificarse y eliminarse adecuadamente. El primer punto es muy claro: nosotros debemos de identificar la desviación, corregirla, eliminarla, y el segundo punto pues nos establece determinar qué pasaría si ese punto crítico de control no está conforme. Entonces, de esta manera, nosotros podemos identificar las repercusiones de ese punto crítico de control y eliminarse adecuadamente, es decir, que no vuelva a ocurrir el problema otra vez. Nosotros vamos a elaborar un registro, lo cual pues nos va a permitir prevenir que ese tipo de incidencia, que ese tipo de desviación ocurra nuevamente. Estos dos elementos se aplican cuando la desviación supera los límites críticos. Esto también es importante porque forzosamente tienen que superar esos límites críticos. A veces podemos encontrar una desviación, los procesos muchas veces pueden ser quisquillosos, que digan, pues debe de ser 180 grados, pero tú debes de establecer un límite crítico. Entonces a veces puedes tener una desviación de 5 grados, 2 grados, y pues obviamente eso pues no va a afectar tanto a tu proceso, pero pues todo depende de pues los lineamientos, los límites críticos que se hayan establecido. Las acciones correctivas incluyen identificar la causa de la desviación,
determinar la disposición del producto, registrar la corrección y reevaluar el plan HACCP. Vamos a ver en qué consisten cada una de estas etapas. En la primera etapa vamos a identificar la causa de la desviación. Eh, Como su nombre lo indica, generalmente esta identificación implica algún tipo de análisis de causa raíz. Nosotros debemos de encontrar cuál fue la raíz del problema, por qué se generó esa desviación. Una causa de raíz es una deficiencia fundamental que resulta en una no conformidad y debe ser corregido para prevenir la recurrencia de la misma. La identificación errónea de la causa raíz podría conducir una acción correctiva inadecuada. Esto es importante. Si nosotros no somos capaces de identificar la causa raíz, es probable que volvamos a tener el mismo problema. Entonces hay que revisar y hay que corroborar que esta causa de la desviación sea correcta. También debemos de determinar la disposición del producto. El primer paso es evaluar el producto no conforme. Esto se puede hacer de tres maneras. Usar evidencia distinta al sistema de monitoreo que demuestra que las medidas de control han sido efectivas. Volvemos a un ejemplo anterior que mencioné. Cuando ustedes están llevando a cabo un proceso de pasteurización, generalmente la máquina tiene pues algunos controles, tiene algunos algunas lectoras que le permiten tomar el registro de la temperatura. Pero muchas empresas colocan un termómetro de vidrio, el cual sirve para monitorear en segundo plano, para que ustedes tengan una verificación de su sistema de monitoreo. Entonces, supongamos que la computadora falló, el equipo está mal calibrado, el termómetro interno de la pasteurizadora no está funcionando correctamente, pero ustedes tienen el termómetro. Entonces, de esa manera, ustedes pueden verificar que estas medidas de control han sido efectivas. Mediante el uso de evidencia que demuestre que el efecto combinado de las medidas de control para ese producto en particular cumple con el rendimiento previsto. Muchas veces, pues muchas veces pues tenemos que contener evidencia de nuestro proceso pues para ver que el producto cumpla con pues digamos los límites críticos. En el caso de la pasteurización sabemos que el proceso de pasteurización es el efecto combinado tanto de la temperatura como el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos esa evidencia combinada, pues es posible que nuestro producto cumpla con los parámetros específicos. Y finalmente, mediante el uso de los resultados del muestreo, análisis y otras actividades de verificación que demuestren que el lote afectado del producto cumple con los niveles aceptables. Generalmente, cuando nosotros tenemos un producto terminado, va para análisis de laboratorio. Se hacen análisis físico-químicos y se hacen análisis microbiológicos. De esta manera, podemos verificar que el lote pues está cumpliendo con los niveles aceptables o con los límites críticos establecidos por el sistema HACCP. Entonces, de esta manera podemos determinar la disposición del producto. Ahora, si no se cumplen con estos criterios, la empresa tiene dos opciones. Una es el reprocesamiento. Bueno, las dos opciones más comunes es el reprocesamiento dentro o fuera de la organización para asegurar que el peligro para la inocuidad de los alimentos se elimina o reduce a niveles aceptables. Por ejemplo, en el caso de la leche, si la leche pues no está pasteurizada correctamente, pues puedes reprocesarla, puedes volverla a colocar al pasteurizador y sin problema pues se puede volver a llevar a cabo el tratamiento térmico. Ahora, si tuviéramos un alimento que no se puede reprocesar, algunos granos de cereal, algunas frutas y hortalizas, tú puedes llevarlo a otra empresa. Hay empresas que pues reprocesan ciertos tipos de alimentos. En el caso de los cereales, si el cereal no cumple con las expectativas, este puede ir a una empresa de forrajes, por ejemplo. Lo mismo ocurre con las frutas y hortalizas. Si no cumplen con las expectativas, lo puedes distribuir como forma de forraje. Recordemos que las industrias, pues generalmente nunca pierden dinero ni oportunidades. Entonces todo ese producto malo, pues puede ser reprocesado para otra área en el rubro de alimentos o dentro de otras áreas. El otro punto, la otra opción
es la destrucción y eliminación del producto como residuo. La destrucción del producto debe ser presenciada y documentada. A mí en algunas ocasiones, bueno, nosotros fabricábamos productos embutidos y muchas veces estos productos pues no cumplían con, bueno, la esterilización en este caso no se llevaba de manera adecuada y pues el producto pues empieza a echar a perder de adentro hacia afuera. Este tipo de productos ya no pueden ser reprocesados de ninguna manera y por lo tanto pues tenía que llevarse a cabo su destrucción. En este caso la empresa contrataba a otra empresa externa, los cuales se encargan del tratamiento del residuo alimentario y evidentemente pues se hace una documentación para que nosotros tengamos registro de qué fue lo que ocurrió con el lote destruido. Finalmente, bueno, el tercer punto, perdón, es registrar la corrección. Todas las acciones correctivas deben de ser documentadas. Los registros de acciones correctivas ayudan a la empresa en la identificación de problemas recurrentes y puede ser utilizada para determinar si el plan HACCP requiere modificación. Todos los registros de acciones correctivas deben de archivarse por separado. Esto, una vez que llevemos a cabo la acción correctiva, pues tenemos que documentar qué fue lo que pasó, cómo se resolvió, la causa raíz, todo quién autorizó, quién validó la acción correctiva. Entonces todo ese tipo de, de acciones deben de ser documentadas. Esto pues es parte de los sistemas de gestión de calidad, también te lo van a pedir en una auditoría y pues también debe de estar registrado por si el problema vuelva a ocurrir. Si el problema vuelve a ocurrir, tú ya tienes un antecedente y con ese antecedente tú ya puedes resolver más rápidamente el problema. Ahora sí, finalmente, el punto más importante es reevaluar el plan HACCP. Muchas empresas pasan por alto este paso final. Muchas empresas toman la acción correctiva, documentan y ya, es lo único que hacen, pero este tipo de acciones correctivas te permiten reevaluar el plan HACCP. De esta manera, tú puedes identificar brechas en el plan HACCP, identificar los peligros que pudieran haber sido pasados por alto inicialmente, determinar si las acciones correctivas tomadas son suficientes para corregir desviaciones, establecer si los límites críticos están establecidos correctamente, determinar si las actividades de monitoreo son adecuadas, determinar si hay nuevas tecnologías disponibles que podrían reducir la probabilidad de que ocurra un peligro, o determinar si los nuevos peligros deben abordarse en el plan HACCP. Les digo, estas actividades, tanto las de monitoreo como las acciones correctivas, te permiten evaluar tu sistema HACCP y te permiten verificar que pues esté funcionando correctamente. Entonces, para que nosotros podamos llevar a cabo estos principios, pues tenemos que implementar el sistema HACCP, digamos, hay que echarlo a andar. Y de esta manera, pues tú con estos procedimientos de monitoreo y las acciones correctivas, pues van a aparecer detallitos que quizá no habías contemplado anteriormente. Entonces estos principios ayudan a afinar y a pulir el sistema HACCP. Bueno, por mi parte sería todo por esta presentación. Que pasen un excelente día.